estamos en vivo para el estadio israelita Maccabi, con el programa de EIM-TV de Explorando la Creatividad con Eva Holz. Así que los dejo con Rudy Heimann y con Eva Holz para que lo disfruten. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Hace un tiempo que yo había dejado de hacer estas conversaciones. Me presento, soy Eva Holz, diseñadora 2 veces, artista plástica, y voy a conversar con Rodolfo Heimann, al que conozco solamente 40 años, que tuve el honor y el placer de trabajar con él, tal como lo mencioné en la conversación anterior que tuvimos, que fue una conversación de los dos, en el sentido de que cada uno contó cómo fue trabajar con el otro y cómo fue esta colaboración y esta amistad y cómo fue la incursión de Rudy en la decoración del arte chileno. Y fue una conversación muy interesante, para mí muy emotiva. Además, me hizo recordar a otro gran amigo que falleció, Zichrono Libraja, como decimos en hebreo, que era el Wolfgang Gotthelf, conocido como el Wolfi. Gran amigo, gran talento, gran profesional. Y lo recuerdo ahora de nuevo porque es como retomar la conversación y continuarla esta vez, pero continuarla por otra vereda. Yo contaba ahí que había ya dejado de ver a Rudy por lo menos unos 10 años, porque ya lo que yo hacía ya no estaba de moda, esto de ponerle cosas de arte a la decoración. Además ya había mucha gente que tenía cosas mías y la gente siempre quería algo nuevo y la nueva moda es algo nuevo. Y entonces yo dejé de hacer estas cosas de arte aplicado y me enfoqué en la pintura. Y dejé de ver a Rudy, no supe qué pasó. Yo tenía una amiga que trabajaba con él, entonces yo igual sabía qué pasaba con Rudy, cómo estaba él, cómo estaba su señora Lati. Yo siempre iba sabiendo cómo estaba. Además, Rudy nunca faltó a mis exposiciones, y tal como la otra vez hice el chiste, no es que me dijera, ¡ay, qué buena tu exposición, Eva, te pasaste! Sino que me decía, sí, está bien, muy bien, Eva, está bien. Entonces, pero estaba ahí, él estaba y era un respaldo, era un apoyo, y yo estaba siempre muy contenta de verlo. Estuve un poco triste porque supe que él hizo un lanzamiento de un primer libro y no me convidó, se tiene que haber olvidado, y además yo ya había desaparecido de la vida, y después me lo encuentro en un taller de literatura en el Mercaz, donde es análisis de cuento y se llama Café y Lectura, muy exitoso, que lo hace la Tita Link, felicitaciones para ella y para el esfuerzo del Mercaz y para tanta gente que va y que convive con la literatura y con los cuentos. Y entonces esta conversación en realidad yo la quiero guiar o llevar hacia el lado de la literatura, hacia este nuevo camino que ha encontrado el Rudy, donde él me ha contado, y lo vi en la inauguración del último libro, donde estuve en el lanzamiento, en un relanzamiento de una reedición de un libro muy hermoso, y entonces ahí me enteré por los discursos de la gente, no por mí, que él estaba metido como en 3 talleres de literatura. O sea que esto de ponerse a escribir, no es que a él se le ocurrió un día, ya, listo, me hago un libro, sino que él es un hombre estudioso, meticuloso, preocupado, de mucha cultura, que habla muchos idiomas. No te pregunté cuántos idiomas, Rudy. ¿6? ¿7? 6. 6. Que también era algo bastante normal en la época de mis padres, hablar muchos idiomas, y en Europa también era bastante común, era muy importante. Mi padre hablaba 9, mi madre hablaba 7, y mi hermano creo que habla 6 o 7. Y yo hablo 4 mal, pero lo hablo.
Entonces, quiero preguntarte, digamos, ¿cuándo empieza este interés por la literatura? Y si empieza este interés para contar tu historia, o ya empezó admirando a otros autores y viendo su estilo y su manera de un modo que te inspiraran para este nuevo proyecto de vida. ¿Qué me dices de eso? Bueno, interés por la literatura lo tengo no sé desde cuánto tiempo, porque yo nací en una familia donde se leía mucho en Berlín y allá tomé el gusto a la literatura, a pesar de que no había mucho espacio, porque con el antisemitismo y con la Shoah no había espacio para esto. Y yo salí de Alemania a la edad de 16 años, hizo Aliyah, estuvo 10 años en Palestina británica, 10 años antes de la creación del Estado de Israel, como halutz en el kibbutz, y en el kibbutz la literatura era un elemento sumamente importante, porque generalmente todos veníamos de familias burguesas y instruidas, intelectuales, y segundo, después de un trabajo en lugares tan aislados como era el kibbutz en el Valle del Jordán, la lectura era la mayor fuente de cultura que existía, porque allá no había ni teatro, ni música viva, y todo esto. Así la literatura me acompañó todo el tiempo. Después, cuando hice la guerra en el ejército británico durante 4 años, también primero en África y después en Italia y después en Grecia, siempre busqué un contacto con la literatura local. Y cuando después de 10 años llegué aquí a Chile, me formé primero en el trabajo y aquí también la lectura siguió. Primero, por supuesto, en alemán o inglés, o hebrit, que eran los 3 idiomas que yo dominaba, o el italiano también. Y a la medida que me incorporé aquí a esta vida, en esta tierra de Dios, también entonces el castellano. Y aquí empecé a leer primero escritores latinoamericanos para perfeccionar el castellano, y después la literatura general, pero para la literatura general hay cualquier idioma yo puedo leer, así da lo mismo en cualquiera de los 6 idiomas. Y sigo interesado en literatura y leo, y por supuesto una de las especialidades que yo cultivo más es la literatura judía post-Shoah. Yeah. Y sobre esto, bueno, allá tengo alguna experiencia en lectura. Yo te contaba antes de que empezáramos el vivo, que estuve comentando con mi sobrino que vive en Israel. Yo tengo un solo sobrino hombre que vive en Israel, hijo de mi hermano, que es posible que él entre a nuestro Zoom, que está casado con una mujer de padres alemanes y que estudió un doctorado en trauma y literatura. Y cómo el trauma de la Shoah ha inspirado, y cómo se ve y cómo se manifiesta el trauma en los resultados de esta literatura, que es una literatura muy especial, que ha tenido en el último tiempo un boom muy grande, pero siempre desde el trauma, porque si no hubiera habido el trauma, ese no, digamos, no sería el tema. Y el trauma se ha manifestado hoy en día más todavía en la segunda y en la tercera generación. Ella hace clase
en la universidad en Israel. Ella habla también inglés y alemán, pero hubiera sido difícil meterla ahora porque yo no hablo tan bien. O sea, yo hablo inglés más o menos y alemán más o menos, peor hablo. Y hebreo más o menos también. O sea, por eso te digo, solamente castellano lo hablo bien. Entonces hubiera sido difícil y me hubiera gustado que él nos hubiera contado. Bueno, hemos leído mucho, yo por lo menos he leído muchos libros sobre la Shoah, y yo quería un poco contar acerca del libro, del último que tú escribiste, y haciendo un poco hincapié en algo que acabo de leer de Javier Marías, que yo dije, no puede ser que él diga esto porque yo pienso lo mismo. Que muchas veces cuando yo leo una novela, después de una semana ya no me acuerdo ni de qué se trataba. Y él dice que eso no importa, que normalmente eso pasa, pero lo que le queda a uno es aquello que te movió, aquello que te comunicó. Puede ser que no el argumento completo, pero aquello que te hizo mirar alguna instancia de tu vida, revisar algunas ideas acerca de la realidad, acerca de tu vida. Eso es al final el resultado de lo que puede ser una novela. Ahora, yo te voy a contar. Tú me regalaste uno y yo compré uno. El que me regalaste me lo quedé. El que te compré se lo regalé a mi nuera. Y ahora quería echarle una revisadita. Antes de esta reunión, echarle una revisadita. Parece que se lo presté a alguien con mucho cariño y no me lo devolvió, porque ya no lo tenía. Y yo ya me he deshecho de casi todos mis libros, porque aquí los cuadros me ocuparon los espacios, y entonces los libros que he leído los he ido regalando al Mercaz, y lo que el Mercaz no lo quiere lo regalo a la Huizo, y si no, al Cultural de Providencia. ¿Ya? Así que tengo solamente los libros que me falta por leer, no los que ya leí, eso los regalé todos. Pero entonces, ¿qué recuerdo yo? ¿Qué recuerdo? ¿Cuál fue mi impresión? Es muy interesante lo que por lo menos para mí, que es lo siguiente. Tu libro es un libro que cuenta acerca de las cartas, tú me dices si estoy equivocada, acerca de las cartas que tú le mandaste a tus padres y las cartas que ellos te mandaron a ti. Ahora, cosas notables que me llamaron la atención y que sí me recuerdo. No me acuerdo del contenido de las cartas, pero es que sí me acuerdo. Primero que nada, que toda la diagramación del libro era de un diseñador, de un decorador y además escritor, porque había las dos cosas. Había una cosa gráfica muy, muy bonita, muy moderna, en que había una foto de la copia, de la carta, que te había mandado tu mamá o tu papá o tu tío. Había como una copia, más las fotos de qué sé yo, del tío en la fiesta y del otro en la bar mitzvah. O sea, había muchas fotos y habían escritos de las cartas. Pero qué cosa me llamó la atención y qué cosa me emocionó. Porque al final, ¿qué es lo que le queda a un libro a uno? Aquello que te emociona, aquello que te comunica, aquello que te transforma. La atmósfera que se te mete dentro de ti y que empieza a habitar dentro de ti. Eso es lo que te queda de un libro. Entonces, ¿qué me quedó? ¿Y qué fue para mí muy emocionante? Y que no sé si fue la intención tuya o eso te salió también por casualidad, que es como me pasa a mí con un cuadro que paso a pintarlo y que al final me sale otra cosa que yo no esperaba y que me es mucho mejor que lo que yo había programado. Está la sorpresa. Tú le mandabas unas cartas a tus padres que estaban, no te digo que bosquejadas, maquilladas para que ellos no supieran todo lo que tú estabas pasando, ni todo lo que tú estabas sufriendo por no estar con ellos, ni todo lo que tú estabas sufriendo por pensar lo que ellos
podían estar pasando. Y ellos te contestaban a su vez maquillados. Que todo está bien, mijito, que no te preocupes, que el tío se compró una barra de chocolate y se la comió, y nosotros comimos el otro día tal cosa y fuimos a pasear a la plaza. Está todo bien, mijito, no te preocupes, está todo bien. Entonces tú le escribías una historia de que estáis aquí, que fuiste para allá, que el soldado, que la cuestión, pero todo bien. Y ellos te contestaban, pero todo bien. Entonces, lo emocionante para mí no fue el texto, fue lo que no se dijo. Fue el subtexto sobre cómo esos mensajes eran de puro amor y de pura negación de lo que estaban viviendo. Negación del sufrimiento, negación del sentimiento. Entonces, esa, no sé si fue a propósito, si fue, pero esa es la parte más emocionante para mí del libro, que es como la fachada de algo para cada uno proteger al otro. Es como cuando uno como mamá se puede estar muriendo y le dice al hijo, no, mijito, si esto va a pasar, no te preocupes, mañana voy a estar bien. Entonces era como así, era para conformar al otro, para que siga viviendo y no sufra acerca de lo que a ti te está pasando. Entonces quiero que me contestes de eso. Sí, este fue el primer libro, Eva, y lo captaste exactamente lo que quería expresar, porque consigo el libro, el sentido de contar historias no contadas, tal como tú lo percibiste. Y el libro un subtexto, lo que se llama el subtexto. El subtexto, exactamente, Eva, tal cual. Y bueno, el libro hizo una edición familiar de 150 ejemplares. Este dura exactamente 15 días y se agotó. Y después la comunidad decidió de hacer una reedición. El texto lo mismo, la foto lo mismo, por la presentación mucho más sencilla, porque era una edición más comercial, que lo promovió Memoria Viva, con 250 ejemplares, que están completamente agotados, que no hay ni uno. Y aquí está el título, no sé si ustedes pueden verlo. Y al que se lo presté, que me lo devuelva, por favor. Tengo el de mi nuera nomás, que me lo devuelva, por favor. Ya. Bueno, voy a buscar, no hay copia. No, mi nuera tiene el otro, no importa. Ya. Y después que vi el segundo libro, sí, que es lo mismo 10 años de separación, desde el día que salí de Alemania hasta el día que llegué de vuelta, vi de vuelta a mis padres después de 10 años aquí al llegar a Chile. Y esos 10 años que figuran la parte histórica de mis padres, escribí el segundo libro, lo mismo 10 años vivido por mí, que también tiene 2 ediciones, una que hice la comunidad de 1000 libros que se agotó, y se hizo una segunda edición que hizo Planeta hace 1 año y medio, y de 3500 libros que está vendiéndose y que tiene esta facha. Allá. Ya. Y en ese momento estoy escribiendo o terminando el tercer libro, que son las memorias de un decorador aquí en Chile, que cuando llegué el año 48 nadie sabía qué hace un decorador de interiores. Y las vivencias serias o lúdicas que pasaron durante los 58 años que trabajé en esta profesión. Claro, y cómo fuiste estudiando, porque tú contaste que estudiaste en Italia un poco, después trabajaste aquí como aprendí, después aprendiste mucho con el arquitecto Hegedus, y cómo te fuiste autoformando.
¿ya? Y creando tu propia voz. Porque eso es lo interesante, cómo creas tu propia voz y cómo creas tu propia voz en la literatura. Bueno, yo no soy escritor, yo escribo mis memorias y trato de que sean interesantes para el lector. Para escribir memoria, yo primero asistí a 2 talleres literarios donde se enseña a la gente a escribir para no hacer un mamarracho, y el segundo profesor Carlos Cerda, que es el escritor del exilio, que dirigió el taller, dijo, siempre tengan compasión con el lector. Entonces, muy bueno. Ya, entonces aquí traté de tener compasión con los lectores. Ahora, como llegué a esto, tal como era, yo cuando entré al ejército británico, primero como soldado y después como agente del intelligence, en el cual trabajé 3,5 años durante la guerra, yo tenía una cierta independencia. Y cuando hicimos la guerra en Italia, yo me pude desprender un par de horas durante la semana y ir a un instituto italiano que se dedicaba a reponer o recordar a los soldados italianos que volvieron de la guerra para insertarse de nuevo en la vida civil. Y yo, en fondo, siempre quería ser arquitecto, no que no resultó, porque primero yo salí a Alemania con tercera medias y, por supuesto, durante el resto de los 10 años no había oportunidad para estudiar. Así aproveché, estando en Roma y en Florencia, de asistir a esos cursos para los estudiantes italianos. Y eso me sirvió después, cuando llegué a Chile, para ejercer la profesión de decorador interiores, porque no tenía estudios suficientes para entrar a la universidad aquí a estudiar arquitectura, ni los medios económicos tampoco. Pero me fue bien. Así, esto es respecto de la profesión. Y respecto de la literatura, tal como lo había dicho, entonces leí bastante y me formé y tengo una visión de la literatura, especialmente de la literatura relacionada con el Holocausto. Ahora, respecto a esto, no quiero dar una conferencia, pero como lector de muchos años, por ver, probablemente tu sobrino lo va a hacer mucho mejor porque él es experto en eso. No, ella, es la señora de ella. Ya. Yo simplemente lo hago como lector. Yo como lector he visto en estos 75 años que terminó la Shoah, 3 fases, 3 épocas. La primera época, que duró bastantes años, fue netamente empírica, que mucha gente empezó a estudiar el fenómeno de la Shoah, como fenómeno político, como social, como humano, todo esto, pero en forma de análisis empírico, seca, de la visto a través de la razón. Esto después pasó a una segunda época que terminó prácticamente hace algunos años ya, que era la de la biografía, autobiografía. Pasar el primer susto o trauma, como tú le llamaste, de los sobrevivientes, empezaron a recordar estos años tan impactantes y decidieron, muchos de ellos dejaron testimonio, en parte
para publicación general, pero la mayoría para su familia. Y ahí se formó una ola de literatura post-Shoah a través de estos testimonios. En parte, biografías que escribieron terceras personas sobre los que perecieron y que no tienen la oportunidad de escribir su historia. Y la otra mitad, la autobiografía de los que la han sobrevivido y que ahora están en alguna forma dominando su trauma del pasado y dispuesto a contar cada uno a su manera esto. Hay una literatura frondosa de esto. Y que prácticamente ya terminó hace varios años porque nosotros los sobrevivientes prácticamente ya estamos desapareciendo del escenario en esta tierra. Y ahora estamos en una tercera ola, donde casi una revivencia de la literatura del Holocausto, escrito por cualquier escritor. Claro, ya, yo lo he visto. Y lo que yo a través de la lectura puedo ver, toma como dos tendencias. El escritor o la escritora que quiere contar la Shoah, pero no en forma empírica, sino a través de una novela. Entonces, toma en parte sobrevivientes o no sobrevivientes y los envuelve. Los fabula y hace una fábula. Tal cual. Y los envuelve en un cuento o un escenario. Siempre se es fiel y se es seria con el fondo del Holocausto tal como estaba. Eso para contar el Holocausto en forma animada, para llamarlo así. Pero hay una segunda ola que es, o paralela, que es que en fondo gente quiere contar un drama familiar y busca un fondo para producir el drama y recurre al Holocausto, no para contar el Holocausto, sino para contar la vivencia de la persona que ellos quieren escribir. Claro, y usan el Holocausto como material. Como material, como excusa. Como excusa. Exacto. Ya. Excusa es un poquito peyorativo. Como material. Como material fondo. Igual como tú como pintora tienes un tema y también pones un fondo como para acompañar el tema que tú quieres mostrar. Entonces, así el escritor también tiene una posibilidad de contar un drama humano y usa el trasfondo y el empuje a través de la Shoah. Así veo yo como lector. No me corresponde dar clases sobre literatura. Yo estoy en la misma parada que tú. Lo que uno vive. Yo soy una lectora nomás. Y yo también. Que lo único que tengo es como el drama de que mi familia perdió 55 personas. O sea, mis padres, mis abuelos fueron asesinados en la Shoah y mis tíos también. Entonces, yo viví con la pena de mis padres y también con la negación, que no querían hablar más del tema. Y también yo estaba en el Instituto Hebreo, donde todos los alumnos tenían el mismo drama, ¿ya? O sea, todo el curso tenía padres que habían llegado en las mismas condiciones que mis padres. Entonces, nosotros vivimos eso toda la vida. Y aparte tenemos que hablar de otro tema, Rudy. Hay un autor muy bueno, Shavit se llama, que escribe La Tierra Prometida, espectacular libro que vale la pena leer, que es un periodista muy famoso en Israel de izquierda, que cuenta su visión de la historia de Israel, y él dice que el Estado de Israel no se hubiera podido consolidar ni desarrollar si no fuera por dos elementos,
¿Y cuáles son los dos elementos? Uno, el grupo de jóvenes que llegaron a habitar Israel entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que casi todos venían de Rusia, que eran todos hijos, todos de tendencias comunistas, que dejaron su familia y se fueron a poblar Israel, a secar los pantanos, como hiciste tú, con una mística tremenda. Y el otro factor es la negación de todos los habitantes que llegaron de Europa después de la Shoah a Israel, que quisieron vivir el presente, que no quisieron recordar más el pasado, quisieron crear una nueva vida. Y la negación también de todo lo que pasó con los árabes, o sea, no solamente la negación de la Shoah, sino la negación de toda la realidad que estaban viviendo y que habían vivido siempre los que habitaban Israel desde la Primera Guerra Mundial o antes, toda la situación con los árabes. No querían hablar más de eso. Y si no fuera por ese silencio, y que después de, qué sé yo, 40, 50 años empiezan a salir todas estas voces, como casi como un manantial, que todos quieren hablar de la Shoah cuando antes estaban todos mudos. Y yo tengo la propia experiencia de mi papá todavía se quejaba y hablaba de lo que echaba de menos a su padre, pero mi mamá no quiso hablar más. Y cuando yo le preguntaba, me decía, tuvimos una vida familiar muy feliz. Eso es todo lo que le pude sacar. Éramos una familia muy querida. Venían estudiantes pobres a la casa a almorzar. Éramos cayeros. Teníamos negocio de sombrero. Era el negocio más grande de sombrero y vivían en un palacete en Bratislava. Eso fue toda la información. No tengo más información de la familia. No sé nada. Y para los libros de Shorashim, de mis nietos, me vienen a preguntar, oye, ¿qué pasó? No sé más. Llama al tío Juan a Israel, pues que él sepa más. Porque mi hermano le sacaba, así le tiraba la lengua un poco a mi papá cuando venía. No sé más. Lo negaron. Quisieron estar presentes en el aquí y en el ahora, como dicen. Y yo recuerdo cuando yo trabajaba contigo, nunca supe que tú habías tenido toda esta historia para atrás. Tampoco nunca me contaste. Claro, nosotros teníamos una relación comercial, pero yo no supe. Entonces me entero de este pastelito cuando me encuentro en el Mercaz, tú contando la historia y hablando así como nos estás dando esta charla y como estás por todos lados contando tu historia, que es un terrible y grandioso aporte, y te lo agradezco por mí y por todos mis compañeros, te lo agradezco, porque ha significado mucho, es muy emocionante escucharte, y muy emocionante escucharte cuando te emocionas también, y te quiebras y después te rearmáis, así como podéis te rearmáis. Es muy emocionante, y yo te lo agradezco. Entonces cuéntame de toda esa negación, cómo lo viviste tú, cómo lo vivió tu familia. Es así, Eva. Yo también sé muchas cosas, no sé de mis abuelos y de mis padres, porque tampoco contaron todas las cosas, a pesar que convivimos en los peores años, lo que ellos en forma separada, y no tenía en mente contar mi experiencia. Esto pasó a través de dos eventos aquí. Uno es que cuando Bnei Israel celebró su aniversario de fundación de 60 años en el año 98. Y ahí me di cuenta de que aquí hay todo un evento histórico y el cual tratan de dejar constancia. Y yo que he vivido esto, lo tengo guardado en un cajón de zapatos a través de cartas de mis padres y de fotos de la familia antigua. Y empecé a sacarlo y ordenarlo y empecé a escribir mis memorias para que a mis hijos no pase lo que está pasando, como cuentas tú, a la familia que gustaría saber, porque uno no cuenta en parte porque no quiere revivirlo, o en parte porque tampoco los jóvenes no es necesariamente son el eco para escucharte cuando tú quieres contar. Y cuando ellos
quieren escuchar, tú ya no estás. Eso Así es. Así es. Entonces, eso es uno. El segundo evento es, aquí apareció el libro de la Shoah en estos años, escrito por, ¿cómo se llama el? León Uris. León Uris. No, aquí, un escritor, un empresario. Milan Platowski. Milan Platowski. Ya. Milan Platowski en la introducción escribe que él igual nada más que ha vivido muchas cosas, no contó nada. Pero llegó su nietecita del colegio y dije, Pi, yo tengo que contar algo sobre las raíces de mi familia. Entonces él empezó a despertar y dice, pucha, que hay mucho para contar. Y así el empuje de la nieta, a la cual él no pudo contar muchas cosas, por es demasiado obviamente, escribió el libro. Él, muy sincero, no lo escribió, sino lo contó a un periodista que le escribió porque él no tenía el don de la escritura. Y este libro se publicó aquí con un súper éxito. El súper éxito no solamente parte lo que cuenta, sino parte lo que quien cuenta. Él era presidente de la Cámara de Comercio durante muchos años. Así cuando un personaje de esta envergadura escribe sus memorias, mucha gente lo lee. Y esto fue una edición que pasó los 10.000 ejemplares, que es un gran éxito literario en Chile. Y era convertido, y él era convertido, sí, igual que casi toda la colonia colonia checa. Convertido más tarde, pero él vivía la Shoah como judío, exacto, como joven checoslovaco en el campo de concentración. Claro. Mató a un SS para poder escapar. Así, estas son vivencias de un judío. Claro, por supuesto. Ya, pero este libro me impresionó y el hecho de que tiene eco, entonces yo decidí que también voy a escribir mis memorias, no para tener tanto éxito literario como Milan Platowski, pero por lo menos para dejar constancia de una época de la historia judía en la cual uno sin querer fue involucrado y para dejárselo para mis hijos y mis nietos. Y estos son los motivos por cual uno me puso a escribir mis memorias. Ahora, ¿cómo ha sido la experiencia de los talleres CREP? Porque tú vas a varios talleres. ¿Cómo es la experiencia de participar, las tareas, las conversaciones que tienes con los otros autores, las correcciones de tus textos y las correcciones de los textos de los demás? ¿Cómo te influencia eso? ¿Cómo te ayuda? ¿Cómo te acompaña? Ok. El primer taller que participé cuando decidí escribir un momento, primero hizo, no sé escribir, ¿cómo se hace? Entonces leí que hay un curso en la Universidad Católica de autobiografía literaria en aquel tiempo por Virginia Uneos, que era muy capaz, y me inscribí en esto, y ahí participé el primer año y medio para, nosotros juntamos todas las semanas, 1 o 2 horas en la mañana, era un curso de más o menos 15 participantes, y cada uno escribió lo que le daba las ganas en voz alta, y el público, digamos, los demás, y la Virginia misma, corrigieron y comentaron el escrito. Entonces ahí, cualquier mamarracho que tú escribiste al principio, por lo menos fue escuchado y comentado, y tú pudiste mejorar tu estilo. Y no solamente la mayor parte de inspiración y de mejoramiento no era a través de lo que tú escribiste y que te contaron, sino a lo que escuchaste. Para mí fue un gran taller porque dije, pucha, esta es una buena manera de contar una cosa. O al revés, esto es una marcha, cuidado, Rudy, no te metas en esta forma porque esto es un fracaso. Entonces, a través de esto,
aprendí los primeros pasos básicos para atreverse a escribir. De ahí después alguien me llamó, me dijo, yo te voy a dar un lugar en el taller de Carlos Cerda, que es de otro nivel. Y ahí estuvo hasta que falleció Carlos, estuvo en este taller. Y este taller sin Carlos sigue hasta el día de hoy. Yo todos los martes en la tarde, a esa hora, nos juntamos unos 12 personas, ex alumnos y alumnos con suerte nuevo, que todos escriben. Entonces, durante la semana anterior, mandan, antes era por escrito, hoy día a través del Zoom, mandan sus cuentos o su capítulo que de la novela están escribiendo para que la gente lo lea, y todos los martes nos juntamos para comentar lo escrito de 2 o 3 personas. Esa hago hasta el día de hoy porque es sumamente interesante y es sumamente también positivo como para mejorar la escritura uno mismo. El segundo taller es lo que mencionaste tú, el del Mercas, que es de excelente calidad, donde ya viene también la gente leída y se hace el comentario, como tanto tiempo le hicimos junto en el taller de la Tita, donde claro, tú te enteraste, pero yo soy perseverante y sigo allá. Y ayuda mucho también, no como para escribir, pero para vivir la literatura. Y a mí me contribuye mucho porque cuando pasan 1 o 2 cuentos el de la semana y hay que leerlo, muchas veces un cuento no me parece gran cosa, pero a través de los comentarios de los otros compañeros, uno descubre secretos literarios o intimidades de que uno en su lectura no la descubrió. Y a través de la comentario descubre riquezas escondidas en un cuento o una novela y enriquece con esto. Muchas veces leo un cuento por segunda vez después de haber escuchado los comentarios y lo gozo más que a la primera lectura. Sí, es fantástico y es muy el comentario, como dices tú, es muy enriquecedor porque cada uno ve otra cosa. Es como cuando la gente viene a ver un cuadro y me dice, oye, qué bueno te quedó esto. Esto es como unos animales, ¿no es cierto? Pastando. Y nada que ver, yo no quedo... Para mí era, qué sé yo, cualquier cosa menos unos animales. Yo le digo, pues, si tú ves eso, está bien para ti. Para mí es otra cosa, pero está bien, está bien. Pero claro, es así, Eva, es así. El escritor escribe un libro, pero hay lee muchos libros, ¿no es claro. cierto? Ahora, yo te contaba, y le recomiendo, porque lo escuché hoy día, recién partí con un autor que salió publicado en el Mercurio, dije, yo tengo que leer a este tipo, el Javier Marías, en un discurso donde él recibió, es miembro de la Real Academia Española. Y él parte diciendo que, digamos, tirando para abajo, que la novela, que no vale, que aquí, que allá, porque ¿cómo cuenta una historia? Dice él. Imaginémonos que estoy en la estación de un metro y veo a un tipo que le pega un puñete al otro. Y yo puedo tomar eso como el principio de la novela, ¿ya? Que yo estaba, señor lector, yo estaba en la estación del metro y veo que un tipo le pega un puñete. Es una manera de contar la historia. Pero puedo contar la historia que tal vez los tipos se habían peleado antes, se encontraban en el metro y aprovechó el gallo. No es que el combo le pegó porque sí, no, porque ya tenía un cuento atrás y se lo pegó por eso. Pero también puede ser porque uno estaba curado. Entonces, ¿cómo parte una historia? ¿Cómo parte una novela? No es que tú partes por el Holocausto, ¿ya? Hablemos de tu novela. ¿Cómo partes tú con esto de las cartas? ¿Cómo lo empiezas?
es más allá que la biografía, porque tú tienes una idea, tú tienes una dirección donde tú quieres llegar, tú tienes una intención, tú tienes algo que comunicar, tú tienes un texto oculto, el texto que no dices. O sea, tienes muchas intenciones, que son las mismas intenciones que yo tengo para hacer un cuadro. ¿Cuántas maneras hay de pintar un árbol? El hecho que yo le ponga el suelo y las ramas para arriba, ¿esa es la manera de pintar un árbol? Cuando puede ser que yo haga solamente el fondo e insinúe el árbol. Puede que sea una mancha de color. Puede que el árbol no esté y sea un vacío y que el árbol lo vea el autor justamente porque no lo puse. Entonces, él hace toda una analogía y cómo parte uno. Y que es lo mismo para ti. ¿Cómo parte? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo armaste este cuento? Porque yo he leído muchos libros del Holocausto, pero el tuyo es realmente el más original. O sea, porque tú creas una atmósfera y la atmósfera es lo que te queda cuando termina el libro. Cuando te olvidaste del libro, ¿qué es lo que me queda a mí después de 2 años que lo leí? Me quedó eso, me quedó la atmósfera, lo que me sucedió después que lo leí, qué me pasó, ¿ya? Porque también una vez que tú terminas de leer un libro, el libro queda habitando en ti, la atmósfera del libro queda habitando en ti un par de días, y igual que con cualquier proceso, cualquier crisis, después de un libro fuerte, tienes que rearmarte. Te demoráis 2 o 3 días hasta que te sacudí el libro. No sé si a ti te pasa lo mismo, si tienes una experiencia parecida. Claro, absolutamente. Y yo que doy muchas conferencias entre colegios y universidades y todo esto, me doy cuenta de que muchas veces hay que contar un detalle bien típico, cuenta en menos palabras, más que todo una conferencia intelectual. Ya te voy a dar un ejemplo. ¿Es el momento? ¿Sí? Sí, ya. Feliz. Cuando cuento de la progresiva discriminación de los judíos antes de la Shoah masiva, cuando era todavía antisemitismo violento, pero no Shoah todavía, ¿ya? Antes de la Noche de Cristal. Ahí, por ejemplo, que nosotros a los judíos ya era todo prohibido, un montón de cosas en la vida civil, no podíamos sentarnos en un banco en una plaza, no podíamos ir a un estadio, teníamos que comprar en horas específicas. Allá pasó una cosa como esta. El tío Fritz, hermano de mi papá, combatió en la Primera Guerra Mundial para su patria, igual como mi padre, combatió en el frente ruso, pisó una mina que le destruyó la pierna y volvió mutilado a la vida civil. Y vivió prácticamente, empezó a los 28 años, cuando recién empieza la vida, ya empezó como un minusválido, todo en honor de su patria, que después le negó. Entonces, como héroe de la guerra, él llevaba, eso era una ley en Alemania, un disco amarillo rondo con 3 puntos negros que significaba para cada ciudadano, él es un héroe de la guerra y tiene preferencia en cualquier cosa que no tiene esa cola, alguna cosa. Y eso funcionó desde que terminó la guerra hasta el 3er año de Hitler, cuando esto ya no valía. Entonces, él todas las mañanas de su casa fue hasta la esquina de la cuadra tomar el bus. Y durante todos esos 15 años, después de la guerra, el conductor del bus dijo: sube don Federico, aquí está su asiento reservado. Y no tenía que hacer cola. Llegó el antisemitismo y fue no solamente, sino también quitar el derecho a todos los judíos, cualquier derecho que tenían. Así el tío fue, como siempre, a la esquina a tomar el bus, y cuando llegó el conductor A,
dijo don Federico, porque él llevaba ahora la estrella de David para mostrar que es judío. Entonces el conductor número A del bus dijo, sube don Federico, yo la estrella amarilla no la veo. Pero cuando llegó el conductor número B, entonces dijo, judío, en la vereda de Quedas, a mi bus no sube ningún judío. Claro. Ya, eso es como un ejemplo para mostrar el ambiente en el cual vivía uno. Yo descubrí que contando un cuento pequeño como esto, muestra más que toda una disertación. A lo mejor, claro. A lo mejor, claro. así, a lo mejor no es así, no sé. No, bien, fantástico. Es lo que llaman hoy día el microrelato o la storytelling. Cómo contar una historia. Porque al final cuando tú escribes, tú cuentas una historia. Cuando tú pintas, también cuentas una historia. Y tú comunicas, tanto en una como en otra. Estás comunicando. Y a propósito de eso, mi familia del lado Fisher recibió un título nobiliario, cosa que los judíos no tenían jamás, un título nobiliario, porque el bisabuelo, el tatarabuelo, había ganado un galardón mundial sobre la mejor porcelana del mundo en Nueva York, que se llamaba Herent. La familia tomó el título de Fisher Farkash Hazy. Pero con la guerra todo eso se fue a la chuña. O sea, el título no servía para nada. Igual nunca servía para nada. Era solamente el cabot, el cubet, el honor. ¿Ya? Y nos reímos nosotros como judíos, la familia, cuando algún nieto come con los brazos en la mesa, le digo, oye, ubícate, nosotros somos Fisher Farkash Hazy. O sea, somos de los nobles judíos que nunca hubo. ¿Entendí? Pero claro, todas esas cosas no servían para nada después. No servían para nada. No servían para nada, pero contarlo es un buen testimonio, porque muestra exactamente el espíritu de las cosas, a través de un caso específico. Bueno, te voy a contar que ha sido muy agradable. Nosotros vamos a ir ya finalizando esta conversación. Ha sido muy agradable y el estadio, yo como vocera en estos casos de estos eventos culturales sobre la creatividad, yo te lo agradezco en nombre del estadio, de la comunidad, de todos mis amigos, de todos mis seguidores en Instagram, que son muchos, y del estadio, y los invito a tener estas conversaciones porque queremos iniciar en el estadio de una manera presencial conversaciones sobre literatura. No son cursos de literatura, sino son cursos presenciales en que nos juntemos a tomar café, en que contemos experiencias parecidas a esto, parecidas de la familia, sobre la literatura judía, tanto de la Shoah como la anterior, como de la israelí, como la de judíos escribiendo sobre los de judíos, sobre los no judíos escribiendo sobre los judíos escribiendo, o sea, todos con todo, pero siempre con los judíos metidos entre medio. Y son conversaciones y son instancias interesantes y para crear también una vía social en el estadio a través de la literatura, con otra mirada, no serían encuentros eruditos, y los invito a todos los que quieran participar que se vayan a donde el David Epstein, que le cuenten que están interesados. Nosotros vamos a fijar un día y vamos a partir aunque sea con 2 personas, porque en el fondo se trata de empezar, de dar un primer pie, y te agradezco el ofrecimiento que nos hace Rudy de venirnos a contar tus historias cuando te invitemos, y bueno, y los que quieran formar parte están invitados, ¿ya? Te agradezco esta instancia, muy rico de
de conocer otra parte de tu historia con respecto a la literatura. A todo esto no me has dicho cuáles han sido para ti los mejores libros de la Shoah que has leído y cuáles son tus autores preferidos. Merece una otra conferencia donde bueno, estoy dispuesto a contar sobre uno o dos libros que más impactaron. ¿Ya? Fantástico, si te podemos invitar, seguimos con esta pata, y además nos gustaría de los otros libros que has leído que no son de la Shoah, cuáles son tus autores preferidos y por qué son tus autores preferidos. Nos gustaría escucharlo. Así que te lo doy de tarea, te llamo y tú nos dices cuándo. Okay. ¿Te parece? Sí. Así que bueno, les agradezco a todos los escuchas, a todos los seguidores de estas conversaciones de dos lectores, de un escritor y de una pintora, que hemos querido aportar a la cultura de nuestro grupo, de nuestros seguidores, y les agradezco a todos la infinita paciencia y el tiempo que han tenido con nosotros. Y Rudy, te despido y te doy las gracias. Entre nosotros está Juan Francisco Mardones, que yo te hablé para que uno de los que está conduciendo, el maestradito en carne simpático, que es mi diseñador también, que me enseña mucho sobre el Instagram, que él te va a ayudar en toda la parte gráfica después en tu libro. Y puedes contar con todas mis fotos de la decoración, las que te puedan servir, así que cuando tú quieras tú me las pides y yo te las llevo. Y un beso a todos y muchas gracias. Rudy, ¿quieres decir algo para terminar? No, muchas gracias por la invitación, Eva. Me encanta hablar contigo ahora sobre cosas que no hablamos durante tantos años que hemos colaborado en el ambiente de la decoración, del arte aplicado. Y qué bueno que puedan completar esto. Fantástico. Si a alguien más le interesa esa cosa, bueno, estaré dispuesto a compartir o a colaborar contigo. Ya, feliz. Entonces quedamos pendientes para la próxima conversación sobre la literatura. Y para ir interesando a la gente... No sé si es la próxima, pero una próxima. No es la próxima. Es una próxima para que tú vayas preparando y para que nos vayas diciendo por qué te gustó, qué es lo que no te gustó, cómo fue el contenido, cómo fue la manera como escribir. Desde un lector, que eso es mucho más interesante que venga alguien y que nos dé una clase magistral. No me interesa una clase magistral de un erudito. Quiero saber tu experiencia. ¿Ya? Ok. Así que, bueno, vuelvo a despedirme y muchas gracias y tengan todos muy buenas tardes. Ok, chao. Un beso. Chao.